Hola, mi nombre es Joel Vázquez Salcedo del grupo ITA 53. Tarea 13. Textos y base de datos. Strings. Una cadena es una secuencia de caracteres ASCII, visible o no visible. Las cadenas de caracteres permiten crear mensajes de texto simple, enviar comandos de texto y convertir caracteres a números. Así se visualiza en el panel en el diagrama de bloques. Agrupar datos con cadenas strings. Una cadena es una secuencia de caracteres, proporcionan un formato de información y datos independiente de la plataforma. Puede unirse cadenas de caracteres de diversas maneras, con un concatenate string o con building array. Con concatenate string se unen las cadenas de caracteres en un solo indicador de tipo strings. Con building array se pueden unir las cadenas en un array, tomando la posición dentro del array dependiendo de la posición de conexión con el building array. Este es el concatenate string y la entrada de la string toma esta como 0, 1 y dependiendo de la conexión se va a añadir aquí 0, 1. Aquí está el unique array que sucede lo mismo, a 0 y 1, y en el array lo pone en la posición 0 y 1 hasta la posición n. Desagrupar datos con cadena strings. Para dividir una cadena se emplean diversos métodos. Los dos principales son match parent y string subject. El match parent permite separar a una cadena cuando en el intervalo de esta existe un valor comparado por el match parent, siendo la primera posición donde se encuentre, donde se ha separado con un string subject. Es posible separar la cadena a partir de la posición numérica seleccionada, recortando los caracteres deseados. Así se visualiza el match parent, donde está la entrada y se selecciona aquí desde qué punto se va a separar y la cantidad de datos que se va a separar. Si es 0, se va a separar de ahí hasta donde se acaben los datos. Aquí está el punto antes de la separación donde se separa y el dato al final donde se va a separar. Y aquí se muestra cuántos caracteres, en qué posición del string se ha separado. String subject, que es de donde se introduce y en qué posición del string de aquí se va a separar y cuántos caracteres se van a tomar. Si es 0 es de ahí hasta hasta n, y si es 1, 2 o 3 solo van a tomar estos y aquí se separa. Base de datos. Las bases de datos almacenan un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, permitiendo almacenar pequeñas o grandes cantidades de datos según sea su función. Sus aplicaciones. Control de varios datos. Se pueden almacenar una variedad deseada desde pequeña a grande de datos, los cuales pueden ser de fácil acceso o de acceso limitado, permitiendo controlar la seguridad de la información. Guardar datos. Permite su almacenamiento de datos para su análisis posterior, o al ser almacenados y analizados los datos podrán modificarse o cambiarse a parámetros nuevos o deseados. Copias de seguridad. Al poder ser de utilidad, los datos almacenados se les pueden hacer una copia para evitar pérdidas de los mismos. Aplicación en LabVIEW. Se puede crear una base de datos con la utilización de la herramienta OpenCreateResultFile. Con la herramienta CreateTextFile permite modificar el conjunto del archivo o base de datos. Para leer su contenido se utiliza ReadTextFile. Para evitar errores se utiliza el CloseFile para hacer la lectura o modificación de la base de datos.